Esto es Reporte Morelos en quien resulte responsable. Amigos, gracias por estar con nosotros. Tengan ustedes muy buenas noches en este su programa Quien Resulte Responsable. Gracias por recibirnos en sus hogares. Y bueno, pues vamos a tener un tema muy interesante el día de hoy que va a ser la autoestima. Quiero agradecer la presencia de, como siempre, de mi compañera Briseida Velasco. Me gusta saludarte, buenas noches. Buenas noches, Federico. Y colaborador del programa, obviamente coach de vida y negocios, la licenciada Celia Covarrubias. Ceci, ¿cómo estás? Mil gracias, Federico, un gustote, Briseida. Como siempre, un placer estar con ustedes. No, al contrario, para gracias. Nosotros también, porque aprendemos, y sobre todo nuestro auditorio también aprende mucho de todo este tipo de pláticas. No, porque ahorita para los momentos que estamos tan viviendo, difíciles y hasta dramáticos, pero bueno, ya platicaremos claro, un poquito de eso. Tenemos en la línea con el Reporte Morelos a Roberto Becerril. Roberto, con el gusto de saludarte, buenas noches. Federico, muy buenas noches y muy buenas noches a todos en la cabina, pero sobre todo muy buenas noches a nuestros amigos del auditorio. Informándote, Federico, que el día de hoy, pues ya a unas horas de que se lleve a cabo la elección del presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos, de la FEUM, pues se registraron una serie de problemas en la máxima casa de estudios en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Esto porque en la mañana, cuando entraron al Consejo Universitario, pues ya se iba a designar quiénes eran los candidatos para que el día de mañana, desde muy temprana hora que se van a llevar a cabo las elecciones, pues ya los estudiantes pudieran votar. Sin embargo, pues hubo algunos inconformes porque mencionaban que había irregularidades en este proceso de elección por parte de algunos grupos que estaban siendo apoyados, señalaron por el mismo Ejecutivo, por el gobierno del Estado. En la madrugada colgaron algunas mantas que mencionaban que había trampa en esta elección. Sin embargo, pues fueron retiradas por unos grupos que llegaron para pues que todo esto transcurriera sin ningún problema. Ya más tarde, estudiantes universitarios denunciaron que detectaron a personal del Ejecutivo que está en nómina del Ejecutivo y también personas que está en la nómina del PRD, y mencionan que los partidos están metiendo mano en esta elección del presidente de la FEUM porque saben que es clave el apoyo de estudiantes para elecciones como serán las del 2015. Escuchemos la voz de Anaí González, quien es una de las estudiantes que menciona fue afectada por estos disturbios. Hay uno de los que tenemos grabados en un video, de hecho los videos ya están en redes sociales, algunos nos los han bloqueado, están en la nómina de gobierno y se han marcado mucho por estar presentes en sus eventos. Se tienen fotos, se tienen esos videos, se tienen esas propias, o bueno, imágenes de que han estado en la nómina, y bueno, no, digo, se han destapado abiertamente en varios eventos de ese partido político. Mencionaron que a los estudiantes que están en contra de estas elecciones que se van a llevar a cabo, pues los han tachado de pues vándalos y que los han amenazado, dicen, con retirarles su matrícula. El rector de la Universidad, Alejandro Vera, dijo que el día de mañana que se llevan a cabo estas elecciones, pues estará garantizada la seguridad de los estudiantes, pero sobre todo la transparencia. Y ¿Dónde, Roberto? A mí lo que me queda y me da tristeza es dónde queda la democracia, ¿no? Que de por sí ahorita está muy por los suelos la llamada democracia. Y la bueno, autonomía, la autonomía se maneja cuando conviene, ¿no? Cuando conviene es autónoma, cuando no es pues yo sí lo cuestionaría. Pero vamos, en este proceso. El problema es que yo creo que debe ser un proceso limpio, transparente y realmente sobre una posición democrática, ¿no? Y lamentablemente esos hechos nuevamente ensucian a la Casa de Estudios, a sus elecciones para lo que es la Federación de Estudiantes de la Universidad de Morelos. Pues qué pena. Oye, ¿qué pasó con los pobladores del Puyeca? Pues Federico, el día de hoy llegaron pobladores de Alpuyeca, Miacatlán, Tetlama y Xochitepec hasta las puertas de Casa Morelos, la cual cerraron por algunos minutos, esto para pedirles que ya paren de una vez por todas los trabajos de las mineras en la entidad. Y es que mencionan que muchas personas están siendo afectadas por las explosiones que, a pesar de que todavía no tienen permiso de hacerlas, pues las están haciendo. Mencionaron que los pobladores de Tetlama confiaron en estas mineras que han llegado, extranjeras que llegaron al estado de Morelos ofreciéndoles trabajo, abusando de la necesidad de los habitantes, pero dicen que algunos ya están sintiendo pues algunos síntomas, se están sintiendo mal, y esto por lo que usan al hacer las explosiones. Escuchamos la voz de Margarita Espinosa, quien es una de las afectadas. Así es, yo lo siento en mi casa y hay más personas que sienten este tipo de explosiones en sus casas. Es para que lo saquen del estado de Morelos. No queremos mineros aquí. Los que vienen a traer como
lo hicieron en Cananea, Sonora, en Guerrero y en Veracruz. Por varios minutos se respiró tensión, Federico, porque pues al intentar entrar una comitiva a Casa Morelos, pues no le permitieron entrar a todas las personas, a todos los pobladores que quisieron ingresar, y pues estos estaban empujando a la entrada en la puerta de Casa Morelos. Sin embargo, pues después llegaron a un acuerdo, entró una comitiva y mencionaron que iban a sostener pláticas ya la semana que viene para tratar de llegar a un acuerdo. Lo cierto es que los habitantes de estos llegar a un acuerdo, y va a ser económico, Roberto, lamentablemente. Como siempre, porque eso es lo que se busca muchas veces, ¿no? Y yo creo que para que un estado pueda prosperar, pues tiene que haber, obviamente, empleos y tiene que haber prosperidad, y es una de las cosas que lamentablemente a veces el estado Morelos lo ha frenado, porque todo lo que son obras, lo que son esto, pues nadie quiere, y es una situación lamentable. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. Oye, los transportistas, ¿qué dicen? Pues después de una reunión que sostuvieron, Federico, con el secretario de Gobierno para ver de qué manera pues se trataría ya de modernizar por completo el transporte, Enrique Ramos Cepeda, presidente de la Confederación de Alianza de Transportistas, mencionó que el proyecto del Morebús no es que estén en contra, pero se tiene que buscar, y eso se le hizo saber al secretario de Gobierno, pues una modernización, pero ya con temas que se pueden llevar a cabo a corto plazo. Uno de estos, dicen que los taxistas no están en contra de el hoy no circula para taxis, pero también se les debe hacer la misma exigencia a las rutas que deberían ya tener modernizadas totalmente las unidades. Escuchemos la voz del presidente. Sí, yo creo que hay que tomar medidas de corto plazo, de mediano y de largo plazo. Lo que yo creo que es de corto plazo sí es que vayamos implementando la medida de un día no circula en el taxi. Creo que la economía... Mencionó que pues esto traería beneficios en cuestión de no contaminación tanto por los taxis, y no se obviamente no se tendría tan saturado el servicio público en cuestión de las rutas, pero mencionó que también se le tiene que hacer la misma exigencia a los dueños de el transporte público como son las rutas, para que cumplan con su promesa de ya tener totalmente modernizadas sus unidades y no solamente pintarlas y que se estén cayendo a pedazos como se detectan muchas pero también, Roberto, hay muchísimos taxis que no han sido modernizados y también se están cayendo en pedazos. Digo, aquí lamentablemente siempre lo que quieren es gobierno dame, digo, y obviamente, ahorita quieren poner sus posiciones, pero vuelvo a lo mismo, Morelos tiene que prosperar, y si va a ser para bien el Morebús, que entre el Morebús, y los concesionarios, que no se les olvide que los dueños viene siendo el gobierno, simplemente se concesiona y el gobierno puede retirar las concesiones. Entonces yo creo que, vamos, así como ganan, pues también es importante que también inviertan a su equipo de trabajo, pero si no, nada más lo quieren para el bolsillo y no quieren invertir, eso es lamentable. Roberto Calleja, te agradecemos muchísimo. Roberto Becerril, te agradezco mucho que nos hayas pasado tu informe. Nos vemos el día de mañana. Que tengan muy buenas noches. Gracias. Vamos a un corte e iniciamos con la autoestima. Esto fue Reporte Morelos, en quien resulte responsable. Esto es Quien Resulte Responsable, un programa de información y denuncia para una sociedad que dice: ya basta de impunidad, corrupción y falta de respuesta. Federico Mayorga y un grupo de profesionales de la comunicación presentan temas de actualidad, análisis y entrevistas a personajes de la vida pública. Quien resulte responsable. Periodismo de investigación, crítica y denuncia. Amigos, gracias por estar con nosotros aquí en Quien Resulta Responsable. Antes de entrar al tema de lleno, la autoestima, pues qué lamentable nuevamente que los maestros del CETEG sigan destruyendo instalaciones de políticas. Obviamente fue el Congreso, fue la Secretaría de Educación Pública, y obviamente la autoridad está pasmada, sin saber qué hacer o no actuar. Yo creo que no podemos seguir permitiendo esta impunidad, porque el día de mañana cada día va a ser más difícil frenar esto, y obviamente lo que están cometiendo son ilícitos, delitos que son castigados por la ley, y no puede permitir el gobierno de Guerrero seguir nuevamente siendo omiso
su forma de proceder, aunque ya se tenga un nuevo gobernador, pero simplemente el hecho de que no se actúe y que siga permitiendo que estos y sigue creciendo, y además siguen pseudomaestros vandalizando y destruyendo, quemando, pues obviamente son delitos, ¿no? Y se tienen que castigar con cárcel. Y también tienen que ser detenidos. Una situación, es muy triste lo que pasó en Ayotzinapa, sí es muy triste. Pero también las autoridades tienen que dar respuesta y aplicar la justicia. Sí, pero la justicia es para todos, ¿no? Así es. Entonces no podemos ir en contra de lo que marca la ley. Pero bueno, sus comentarios por favor al 777-317-6110. Saludos a Guadalajara, Baja California, a Nayarit, a Pachuca, a Querétaro, a Puebla, Quintana Roo, saludos a todos por ahí, a toda la República. Pues bueno, vamos a empezar con la autoestima. ¿Qué palabra? Vamos, autoestima. ¿Cuántas cosas no vienen guardadas en esta palabra? Porque lamentablemente yo creo que muchas veces lo que nos falta como mexicanos, lo que nos falta como ciudadanos es esa autoestima, levantarnos con ese ímpetu, con ese deseo. Y muchas veces confundimos, vemos a la gente manejándose el estrés, la depresión, todo ello, y la falta de confianza en nosotros mismos, Ceci. Así es, nunca como hoy cobra relevancia el término autoestima, particularmente por estos momentos difíciles, hasta dramáticos diría yo, que atraviesa nuestro país, y que si bien es cierto la autoestima es esa parte de confianza, ¿no? En tus habilidades, en lo que tienes que hacer para resolver una serie de cuestiones, pero además esa parte de quererte, de respetarte. Esa parte, Nathaniel Branden ya decía, la autoestima está dirigida en dos grandes conceptos, y uno es precisamente eso, esa confianza en las habilidades, en los conocimientos, en las destrezas que te permiten moverte de manera adecuada en el área donde te estés moviendo. Pero la otra es importantísima, es de verdad ese derecho legítimo que tienes de ser feliz, de quererte, de amarte, por lo tanto de cuidarte y de respetarte. Y eso a nivel, claro, de individuo. Pero eso mucho trabajo, ¿no? Desgraciadamente como seres humanos creo que nos cuesta mucho trabajo querernos a nosotros mismos. Fíjate que es lo último muchas veces que hacemos, ¿no? Sí, pero yo creo que, mucha gente habla de que cuando te cuidas mucho dices que eres egoísta, ¿sí? Y no es el hecho de ser egoísta. Yo creo que una de las cosas, el querernos, amarnos, estar bien para nosotros mismos, cuesta trabajo porque obviamente también es parte como de la educación, ¿no? Que hemos llevado pero Brice, independientemente yo creo que Ceci me podrá ahora sí que dar su opinión en cuanto a ello. Muchas veces, ¿sabes qué? Confundimos la situación del estrés, la presión que traemos, pero no podemos olvidar que todo eso lo podemos solucionar en base a la confianza que tengamos con nosotros mismos. Con situaciones externas, ¿no? Que suceden y que de una manera las hacemos. Pero todo tiene solución, menos la muerte. La autoestima cobra relevancia. Todos los últimos años se ha demostrado claramente como un autoconcepto negativo, como una forma de verte a ti mismo de manera negativa, es el factor más importante para desatar precisamente depresión, estrés, problemas conyugales, una serie de adicciones, por supuesto, la ira, el miedo, la inseguridad, N cantidad de problemas, no solamente a nivel emocional, sino de problemas a nivel social, de manera tal que es determinante la conclusión. Si no logramos reforzar esa autoestima, no podremos vivir felices, ni siquiera a nivel individual, en ese ente que es el individuo, después la familia, pero después una sociedad. Dice bien Víctor Frankl, ¿no? Que la felicidad del ser humano está fundada en el sentido de vida, y entonces yo cuestionaría de manera firme y contundente un sistema de educación donde se nos enseña absolutamente todo, matemáticas, física, N cantidad de conocimientos y destrezas que seguramente ni siquiera utilizaremos en la práctica, pero no se nos enseña desde muy pequeños a descubrirnos en todas nuestras facultades, en todas nuestras posibilidades. Antes bien, que estamos recibiendo del exterior para
poder tener hoy el autoconcepto, la imagen, cómo me estoy viendo yo. Fíjate que eso es algo que es bien importante, la imagen. Y eso es el reflejo de tu personalidad, es el reflejo de lo que estás sintiendo por ti. De cómo te sientes, sí, claro. Sí, a mí, y vemos muchas veces, y al auditorio, de repente vemos a la señora que agarra y sale corriendo, sale en tubos, o muchas veces se queda así. Todo el día. ¿Y qué pasa? Con la pijama. ¿Qué pasa cuando llega el esposo? O viceversa. Sí, lo que también digo, ¿no? No, es también así, o viceversa. Claro. O viceversa, ¿no? Sí, el señor que lamentablemente perdió el trabajo y se queda en la casa deprimido, sin deseos de salir a hacer algo, que porque no encuentra, su autoestima la tiene por los suelos, la falta de confianza, porque yo siempre he dicho que basta que tú quieras llegar al horizonte donde tú quieras llegar y lo puedas lograr. ¿Te va a costar trabajo? Puede costar trabajo, pero si tú quieres, lo puedes hacer. Claro, es la confianza de lo que nos hablaba. Entonces, yo creo que eso es lo más importante. Sí, claro. ¿Les parece que veamos un sondeo a ver qué opina la gente de la autoestima? Claro, por Que nos supuesto. Sí, la autoestima es muy importante en las personas, ya que, bueno, algunas personas la tienen muy baja y pues eso les hace daño en su salud también, puede repercutir. ¿Tú te consideras una persona valiosa? Sí, yo me considero una persona valiosa. ¿Te aceptas a ti mismo o cambiarías algo en ti? No, yo me acepto tal cual soy. ¿Sí? Sí. ¿Tú consideras que eres digno del respeto de las demás personas? Sí, bueno, todos somos dignos de del respeto, así como también nosotros debemos respetarlos a ellos. Pues sí es importante, ¿no? Pues para que sean, sean seguras de sí mismas y pues no sé, en todos los aspectos es importante, tanto socialmente, en la familia, en el trabajo. ¿Te aceptas a ti misma como eres? Sí. ¿Y crees que eres digna del respeto de las demás personas? Sí, cuando la gente se gana el respeto, ¿no? Entonces, pues si tú respetas, obviamente la persona pues te va a respetar también. Sí es importante porque de eso depende de que la estabilidad emocional de la persona, y si tienen baja autoestima a veces se crean complejos y pues no son buenos para ellos. Entonces creo que sí es muy importante que tengan una buena autoestima y que la sigan fomentando. ¿Tú te consideras una persona feliz? Sí. ¿Sí? ¿Estás contenta contigo misma como eres? ¿En mi físico? Sí, en cualquier aspecto. Pues creo que en mi físico, como todos, hay muchas cosas que ya sean por revistas, la televisión y todo, que de repente sí tengo así como que un detallito de decir, ay no, me gustaría estar hoy lacia, ¿no? O cosas así. Muchas gracias. Amigos, gracias por continuar con nosotros. Es que estamos platicando que realmente qué bonito es ver de repente a los niños cuando se van a la escuela, cómo se preparan, se perfuman, todo para obviamente estar presentes. Y de ahí te estás dando cuenta la confianza y la autoestima que están teniendo ellos, porque ellos están cuidando su imagen. Si los contáramos serían muy pocos, porque realmente serían muy pocos los padres yo creo que están teniendo. Sí, pero yo creo que te voy a decir una cosa, pero eso lo aprenden los hijos de los padres. Claro, pero por eso a lo que voy es que serían muy pocos estos niños, y obviamente porque esos no hijos, existen todavía. Y esos hijos van a ser triunfadores, claro, porque tienen una autoestima por las nubes. Sí, y por desgracia son la excepción, ¿no? Lo que es verdaderamente triste es ver cómo la mayoría de los pequeñitos, en esa edad donde los padres tenemos justamente que darle esos elementos de confianza, ese depender de nosotros, a caminar libres, pero siempre cobijados, ¿no? Respaldados. Es justo en esa etapa donde a los pequeñitos se les siembra esta parte de autoestima, ¿no? Es donde se les enseña a quererse y a quererse mucho, a gustarse, a tener expectativas poderosas e importantes de ellos. Desafortunadamente no es el caso. Y la autoestima, por fortuna, si hablamos de eso, entonces tenemos que decir que es un concepto aprendido. El ser humano está muy condicionado, tiende mucho a defender las ideas y los conceptos que tiene de sí mismo y a pensar que la gente no cambia. Pero una vez que lo logras, una vez que eres capaz de rediseñar, ¿no?,
de rehacer, de reinventar ese concepto de ti, ese autoconcepto, ese cómo te hablas, cómo te quieres, qué dices de ti, qué esperas de ti, qué mundo de posibilidades crees que te esperan fuera, en ese momento es incontrovertible. Las posibilidades que un ser humano tiene son totalmente invaluables y totalmente contrarias a la mayoría de los seres humanos, que efectivamente no lo podemos negar, Federico, es un hecho. Apenas tenemos 5 o 6 años y hemos escuchado miles y miles de veces la palabra no, y no puedes. Más tarde, cuando crecemos, cuando somos adultos, ya no necesitamos a un papá o una mamá o a un profesor, a una autoridad X para decirnos no puedes. Solitos. Ahora somos nosotros que dentro de nuestra personalidad ya está impresa ya esa parte de no puedes, de fustigarnos, de condenarnos hasta de castigarnos. Y yo diría, la autoestima firme es el primer elemento para tener relaciones interpersonales, porque no puedes pretender llevarte bien con los demás, que te duela el dolor ajeno, que te alegres de los triunfos ajenos si no eres capaz tú de perdonarte, de alegrarte por tus triunfos. Fíjate que a mí me llama la atención y vamos, y eso yo lo digo mucho con mi hijo, ¿no? Ajá. Por ejemplo, cuando tiene sus competencias, pa, ¿qué vamos a hacer hoy? Lo único que hay que hacer, pa, ganar. O sea, te das cuenta de la fortaleza que tiene y cuántas cosas aprende. La confianza que tiene en sí mismo, ¿no? Sí, pero vamos, esto obviamente pues es un... Es producto de toda una siembra, es la cosecha. De la siembra que se además de que es algo que le gusta, le apasiona. Sí, pero vamos, en todo, vamos... Pero que se permite apasionarse porque se les permitió desde pequeño. Y sabe que lo va a hacer y que lo va a hacer bien, además, ¿no? Y alguien que tiene autoestima firme y elevada es capaz de encontrar fe en sí mismo, así como tenemos fe en Dios, así como tenemos fe en miles de cosas, ¿no? Es necesario poder encontrar esa fe en ti y esa pasión. No es posible que, niños nos estén enseñando eso, ¿no? ¿Quién es? Mi hijo, por ejemplo, te está enseñando eso, ¿no? Que los niños ahorita puedan enseñarnos como adultos ver esa cara del éxito. Es que lo traemos por naturaleza, pero lo vamos perdiendo conforme vamos creciendo, desgraciadamente. Así es. Pero te voy a decir una cosa, pero todo depende, obviamente de nosotros mismos. Sí, pero como niño tú dependes de los adultos. No, claro, pero como bien lo dijo Ceci, o sea, ellos los dejamos caminar y simplemente los acobijamos, ¿sí? Sabemos en qué momento ellos pueden tropezarse y tenemos que estar ahí si es necesario que les demos el impulso, y si no, obviamente su propia autoestima los levanta. Dicen que lo más importante, dicen que no nada más es saber remar, sino remar sobre la corriente y llegar a buen puerto. Yo tendría que felicitarte, Federico, porque eso habla de un padre, de una familia, porque no solo es el padre, evidentemente es el padre, la madre, el entorno, la educación, los recursos con que por fortuna creció tu pequeñito. Tengo que felicitarte por ello, y la verdad es que la invitación a todos los papás a que si aún tienen niños chiquitos, es que no desafortunadamente no es así. No es que tu propia autoestima, tu propio ese rey, ese príncipe con el que naces te vaya a rescatar en la vida. No, desafortunadamente no. Es la siembra, todo esto es aprendido y no estamos teniendo buenos ejemplos. Nuestras familias, el tipo de educación, el tipo de modelo de amor y de educación no ha sido el más sano, ¿no? Nos han enseñado a castigarnos, a fustigarnos, a hablar mal de nosotros. Fíjate que es una de las cosas que muchas veces es triste, ¿no? ¿Qué pasa? Y de veras, los papás que lo estén haciendo, híjole, una llamada de atención para ustedes, tengan un poquito de sensatez, porque muchas veces esa educación con la que nosotros como padres, tratamos de darle a nuestros hijos, los hijos no vienen con un manual, porque no traen un manual. Pues no, los hijos tampoco los papás lo tienen, ¿no? Pero pues se va a hacer. Como papás, como hijos se equivocan y como padres nos equivocamos. Esto es un hecho. Los hijos no vienen con manual y si algo nos enseñan es a ser padres. Entonces lo que nosotros tenemos es ir aprendiendo. Y en ese aprendizaje que nosotros vamos teniendo de la vida es donde tenemos que inculcarles a nuestros hijos esa autoestima, esa confianza con ellos mismos. Y yo creo que toda la gente que muchas veces, fíjate hasta dónde llega la autoestima muchas veces confundida,
Sí, la autoestima del papá que le dice, a ver, mijo, pruebe la cerveza para que vea que sepa, a qué sabe, para que se haga hombre. No, bueno. Esa no es la manera de manejar la autoestima. Erróneos, pero claro. lamentablemente, Ceci, sucede en muchas partes de nuestro país. Sucede. Por supuesto que sí. Entonces, aquí es donde tenemos que llamar la atención. El hecho de que, por ejemplo, y lo platicaba hoy en la mañana, sí, ¿qué pasa? Digo, nosotros como padres, si permitimos ir a nuestro hijo de 14, 15, 16 años o 17 años a un centro nocturno sabiendo que no tiene la capacidad ni la mayoría de edad. Obviamente, todos de chavos quisimos ir a la discoteca, o todos quisimos ir al antro por primera vez siendo menores de edad. Claro. Obviamente la situación anteriormente era una, hoy es otra. Totalmente. Entonces, nosotros como papás, si les queremos inculcar a nuestros hijos confianza, respeto y una autoestima, tampoco tenemos que dejar que vayan más allá de lo que no pueden ir a su edad, porque al permitírselos pueden tropezarse y no pueden levantarse, y el día de mañana puede haber una tragedia, como ha sucedido muchas veces, de que dejan ir a las niñas de 15, 16 años maquilladas, pareciendo señoritas de 18 años, sucede algo y viene el sentido de culpa. Entonces, como padres tenemos que tener la confianza en que estamos tratando de hacer las cosas bien por nosotros mismos y para nuestros hijos, porque tenemos que pensar en nosotros. Si nosotros salimos todos los días perfumados, bañados, con ánimo, con deseo de hacer las cosas, simplemente el que te veas en el espejo, hoy me va a ir bien. Digo, probablemente el día fue difícil, pero saliste haciéndote bien y vas a regresar con gusto. Pero son raras realmente son pocas las personas o familias que realmente fomentan esto. Por eso esta sociedad está tan descompuesta, eso es una realidad. Brice, sí, no sé si nosotros estamos, pero vamos, yo creo que lo importante y sobre todo el auditorio, digo, el sentarnos aquí, el estar transmitiendo para ustedes, lo hacemos con todo el gusto. Es un programa fuerte, es un programa sin censura, pero lo hacemos porque no queremos seguir tapando lo malo, al contrario, queremos pensar positivamente, queremos ser positivos en todos los aspectos para crear conciencia de la denuncia ciudadana, crear conciencia en que no podemos ya permitir políticos que se dediquen a robar y a saquear a los estados, a presidentes municipales, diputados, etcétera. Lo que queremos es un cambio por nosotros mismos, porque esta sociedad va a cambiar, y la única forma de cambiarla no es por el político que está en el poder, es por nosotros mismos. Sí, porque como seres humanos, aparte, como no padres, suceden las como cosas hijos. bien, no, la culpa la tienen los de enfrente. Claro. La culpa la tuvo el jefe, ¿por qué te corrió? El jefe porque no me quería. El maestro trae mala vibra conmigo. No, espérame, vas a la escuela, vamos a lo que tienes que ir. Claro. Punto. Sí, pero si tú tienes esa confianza contigo mismo, las cosas van a funcionar. Probablemente te vas a topar con dificultades, cierto, pero lo importante es brincarlas. Sí, yo exhorto entonces a cada individuo que nos está escuchando que nos hagamos responsables. Autorresponsabilidad es la palabra, ¿no? No podemos efectivamente estarle echando la culpa a los demás, pero tampoco podemos seguir desconociendo. Con la mala suerte, ¿no? Sí. Es que me pasó porque fue mala suerte, ¿no? Así es. Ni podemos seguir desconociendo que tenemos grandes virtudes, grandes habilidades, grandes posibilidades, ¿no? Así como muchas áreas a trabajar, ¿no? Como todos. Pero es entonces necesario hacernos autorresponsables. Y la responsabilidad implica varias cosas. Número uno, es la capacidad de dar respuesta, y no podemos pretender que de la noche a la mañana y como por obra de arte nos va a llegar la autoestima y ese poder personal y esa habilidad de poder hoy con inteligencia y con asertividad manejar, ya no digamos mis cosas personales o las de mi propio hogar, sino las de fuera en mis relaciones interpersonales con mi pareja, con la gente de mi trabajo y más allá, entre autoridades y nosotros que estamos siendo gobernados. Es decir, la asertividad, la inteligencia son destrezas, son habilidades que ya no podemos esperar a que los demás nos vengan a enseñar, de verdad. Y de verdad no es obra de magia. Seamos autorresponsables, invirtamos en nosotros, preparémonos para poder no enfrentarnos, sino disfrutarnos, gozarnos, querernos, hablarnos bonito, consentirnos. Por tanto, cuidarnos y respetarnos. Bien vale la pena invertir en nosotros mismos. Vamos a un corte, si me lo permiten, y continuamos en Quien Resulte Responsable, 777-317-6110.
Ayúdenos a dar con quien resulte responsable. Comuníquese con nosotros. 311-9030. 311-9030. Participe con sus comentarios en nuestro correo de voz. Síguenos en Facebook y en Twitter, @QRRTV, y en nuestro correo electrónico, quien resulte responsable, @hotmail.com. Regresamos a quien resulte responsable. Síguenos en Facebook y Twitter. Correo electrónico quien resulte responsable @hotmail.com. Amigos, gracias por continuar con nosotros aquí en Quien Resulta Responsable, 777-317-6110, nuestro correo electrónico, quien resulte responsable @hotmail.com. Voy a corregir porque hace rato dije Ceci y ya me llamaron la atención. Es Celia. Celia, no, acepto la corrección. No, aparte del equipo de Celia, pues acepto la corrección, perdón, una disculpa. Muchas gracias. Ahorita en el corte estaba comentando que qué triste es muchas veces tener esa autoconfianza, porque esa autoconfianza va con el respeto, con el control, con muchas cosas. Y las situaciones que están pasando ahorita en nuestro país, lamentablemente, mucha gente está abusando de todo esto, pero ¿dónde queda la autoestima con ellos mismos? Porque puedes agarrar, puedes manifestarte, puedes, como lo hacen algunos chicos del Politécnico Nacional, que lo están haciendo de una manera diferente, dialogando, no buscando otro tipo de posiciones. Eso es confianza en ellos mismos. Y los que están haciendo las cosas al revés, los políticos que están haciendo algunas cosas mal, ¿qué está pasando? Voy a decir el nombre correcto para que no me regañen. ¿Qué está pasando? Bueno, todo esto, repito, es aprendido, todos traemos patrones de comportamientos ya instalados. Desafortunadamente, la forma en que se conforma el yo, ¿no? El yo soy, es lo que determina la percepción que yo estoy teniendo de lo que está ocurriendo afuera. Y en virtud de esa percepción, es como yo me comporto. Los comportamientos, las conductas, ya sean positivas o sean negativas, no responden sino a esa percepción que yo estoy teniendo en virtud del yo que he concebido, consciente o inconscientemente, eso es lo de menos. Finalmente nos pasamos haciendo elecciones. Y si yo aprendí eso desde muy pequeño, porque esa es la primera parte, la primera forma en que los seres humanos aprenden y se conforma ese yo soy, ¿no? A través de ver los comportamientos, de imitar los comportamientos, pues eso es lo que me va a determinar en la vida. Y no le podemos exigir a alguien que actúe de una manera determinada si no fue insertado el chip en su momento. Es como una gran computadora. ¿Y cómo hacerlo? O sea, si me doy cuenta que no tengo los hijos vienen siendo una esponja que aprenden. Digo, y aprendemos conductas, obviamente, de los adultos. Así es. Sí, es la primera fuente. Es la primera fuente. Si vemos un papá que llega todos los días borracho a la casa, pues no le pidas al hijo que el día de mañana no llegue borracho, porque va a repetir los patrones. Si vemos que el papá golpea a la mamá, pues ese niño va a ser un golpeador porque va a repetir nuevamente esa conducta. Obviamente la autoestima, obviamente no está manejada, la confianza y el respeto no está manejado. Así es. Entonces no hay ese chip que dicen ustedes. Sí, así es. Ahora me preguntabas, Briseida, ¿cómo lo hacemos? Yo diría otra vez, el primer elemento básico aquí es la autoconciencia. Solo es necesario estar conscientes de que no necesariamente eso que parece que somos, Briseida, somos, no. Podemos construir un yo soy mucho más fuerte, mucho más nutritivo, mucho más positivo. Es que en la vida tenemos que ser positivos y es algo que muchas veces nos cuesta trabajo cuando hay situaciones adversas. Sí, ¿sabes? Estamos focalizados, estamos condicionados. No significa que no haya cosas negativas, Federico. Hay muchas, claro. Pero estamos así, aquí, con la cuestión negativa que nos impide ver el resto del panorama, donde hay muchísimos elementos positivos, claro, que más bien sirven como piezas del ajedrez o del rompecabezas para que yo resuelva esto. Claro. Contrario, si lo alejo, ¿no?, de mi vista, está aquí, pero alcanzo a ver lo demás. Claro. Alcanzo a ver que tengo miles de posibilidades, primero a mi interior, y que puedo después proyectar en el exterior, y que lejos de convertir eso en un problema, es un área de oportunidad que me reta, que me despierta, que me apasiona para buscar dentro de mí misma
las respuestas en base a las destrezas y conocimientos que yo ya aprendí, que yo ya adquirí de manera consciente, para entonces resolver esto de manera, otra vez repito, asertiva e inteligente. Celia, pero aquí hay una situación que es importante, mira, muchas veces sucede, digo, y le ha sucedido lamentablemente a mucha gente, ¿no? Y sigue sucediendo, que de repente recorte de personal. Tu vida estaba así, estable, y de repente pues hubo recorte personal y hoy te tocó y acabas de comprar casa, te habías echado compromisos, que carro, en fin, la colegiatura, en fin. Por todas partes. Sí, pero no contabas con la postura de que en ese momento te iban a decir gracias, ¿no? Sí. Obviamente en ese momento empiezas, pues bueno, te dan un dinero, vamos, para que te vayas, y mandas tu currícula, y que te dicen, no, pues no, usted ya no alcanza la edad, nosotros le llamamos, o su edad ya está avanzada, ¿sí? Y obviamente eso te va haciendo que tu autoestima, la confianza contigo mismo, decaiga. Sí, en la clínica nos topamos constantemente con esa parte de frustración, de impotencia ante todos estos hechos que en lugar de ayudarnos a levantar nuestra autoestima, a tener un mayor rendimiento en todos sentidos, entramos en el círculo vicioso, ¿no? Yo diría, sin embargo, hay una ley, un principio de vida que me parece fundamental para estos casos. Solamente el 10% de lo que ocurre a tu alrededor sale de tu estricto control. El resto depende de ti, de tu actitud. Y el que tiene autoquerencia, el que tiene autorrespeto y autocuidado, por supuesto que tiene una buena actitud. Y la actitud va a hacer el cambio, ¿eh? Además es hora de verdad de que todos asumamos el compromiso de romper paradigmas, de preguntarnos si eso que hoy es estático y ha venido funcionando, ¿no?, durante siglos y durante generaciones, hoy nos está funcionando. Esa palabra es tan importante, la actitud. Es definitiva. Es muchísimo, ¿no? Porque me quedo sin empleo, no me van a dar por mi edad, entonces empiezas a buscar pasa desde el momento, un negocio, pero pasa muchas veces de la persona que está atendiendo en un mostrador, ¿sí? De repente llegas con la vendedora o el vendedor y están enojados, ¿no? Y le está haciendo a comprar, ¿no? Obviamente probablemente hay unos que ganan con comisión. Y pues obviamente agarras y dices, pues ay, que no le compro, no le vengo a pedir gratis, ¿no? O vas a pedir algo. A nosotros nos pasó una cosa simpática. Fuimos, Federico Sebastián y yo fuimos a comprar un helado. Y queríamos medio litro. Pero nos estaban diciendo que no, que solamente el que estaba congelado, no el que tenían ahí, que porque había políticas, pero fue una posición muy cortante. Yo agarré, fui y lo compramos en otro lado, nos los vendieron y pasé y le dije, señorita, ya lo compré en otro lado, pero ¿sabe qué? Le falta a usted actitud. Una sonrisa simplemente. Vamos, ¿no? te pueden decir no con clase. Pero y esa actitud, y eso muchas veces, la falta de actitud es la falta de confianza también contigo mismo. Y es gente que no es producto que nunca vas a ver que se pueda superar. Con el mundo y contigo mismo. Y de verdad, pero tiene que ver con eso, ¿no? Acuérdense de esta frase famosa, es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y no es cierto, hay gente que no sabe comportarse más que de una manera enojados con la vida, ¿no? Como si todo estuviera feo, como, ¿no? O acuérdate del concepto de sufrir, ¿no? El camino es largo, la vida es complicada. Las mamás adolescentes que de pronto cuando empiezan a tener una decepción amorosa de sus chiquitos o a tener problemas con los amigos, mi vida, ya entraste a este mundo, la vida es así de complicada, qué bueno que lo aprendes, Dios, ¿qué les estamos transmitiendo? Cuando hay una separación entre los papás, sí, cuando obviamente empieza la alineación parental, que empieza el papá a hablarle mal de la mamá o la mamá a hablarle mal del papá, esa es una pésima actitud. Y obviamente ese niño o ese jovencito lo único que le están generando son conflictos y el día de mañana no va a poder levantar y va a poder ser lo que quiera hacer él. Claro, y su núcleo se rompe. Pero fíjate quién lo está haciendo. No
No que el núcleo se haya roto, Bris, ese no estoy de acuerdo. Yo creo que el núcleo, o sea, puede estar papá en un lado, mamá en otro lado. Sí, por supuesto. Y mientras que, pero cuando empieza el pleito es que le rompes ese núcleo a ese niño. Cuando empiezan a atacarlo, obviamente le quitan esa autoestima. Por supuesto. Digo, es por eso, es una de las situaciones, ¿por qué se ha incrementado tanto el suicidio? Por la falta de autoestima, por la falta de confianza, por la falta de respeto a sí mismo. Así es. Y muchas otras cosas que vemos reflejadas pero vamos, hoy en la pero sociedad. es triste todo esto, y esto tiene que ver con la autoestima. Con el amor a nosotros mismos, por supuesto. Así es. Esa es la grave realidad. ¿De qué clase de padres venimos? ¿Qué clase de hijos fuimos y en qué clase de padres nos estamos convirtiendo hoy? Pero primero, antes que padres de nuestros pequeñitos, padres de nosotros mismos, en el sentido real. Es necesario que nos adoptemos, que nos rescatemos, que aprendamos a querer a ese chiquito que cuando fue niño, nadie le dijo, mi amor, me gustas, te quiero, mi amor. Nadie lo dijo, señora, señor, adolescente, chico, niño, aprende a decirte me quiero y me gusto. Podría irme mejor, pero hoy con esto me conformo. Aprendamos a decirlo, claro. No esperemos a que los demás los hagan. Sí, claro. Desafortunadamente, ni el gobierno, ni el sistema de educación, ni el modelo de amor, ni nada ha estado diseñado para ello. Claro. Hagámoslo hoy, pero hagámoslo desde nosotros mismos, Federico. Es el reto con nosotros mismos. Es maravilloso que haya instancias que se estén encargando ya de lo macro y en ese sentido apoyemos también, confiemos en nuestras instancias, apoyemos, seamos capaces sí de observar, sí de señalar, pero también de ser apoyadores, de poder confiar, de que los de arriba, los que están con esa función tan importante hoy, que es gobernar, que es decidir y cuestiones tan importantes, sepan que tienen nuestro voto de confianza. Porque ahí es donde nace la autoestima, cuando el otro cree en ti de pequeño, tú aprendes a creer en ti, ¿no? Claro. Fíjate que yo estaba comentando en estos días que obviamente, México lo cambiamos nosotros mismos, nosotros tenemos la capacidad de poderlo hacer. Así es. Recordé la unión que hubo en el 68, lamentablemente, sí, con los trágico, resultados del... Ajá. Pero fíjate que lo que yo saqué, independientemente de la posición triste, me dio una gran alegría ver a todos los mexicanos unidos de la mano y sacar este gran país. ¿Por qué no podemos tener esa confianza, esa autoestima con nosotros mismos para cambiar esto? Hoy tenemos un líder, nuestra posición no es criticar, juzgar, sino apoyar y obviamente todos levantar las manos para hacer un México diferente, hacer un México mejor. Somos más los buenos que los malos, pero si en lugar de estar criticando negativamente lo que estamos viviendo, lo que se está viviendo, vemos que tenemos la fortaleza para esto, poderlo cambiar. El ejemplo de lo malo y lo bueno. A mí me da mucha tristeza ver a estos maestros que están actuando con ese vandalismo, con ese terrorismo. Yo me pregunto, ¿y qué es lo que les enseñan a sus alumnos? Exactamente, en manos de quién están que estás hablando, claro, de lo que se va aprendiendo, de ese chip que se va colocando, ¿no? Así es. Porque ya se había cuestionado mucho de esa situación de los maestros, ¿no? Sí, se van pero a paros, pero en lugar de en otros países hacen sus protestas, pero siguen brindando sus clases imagínate a los estudiantes. Qué pena, ¿no? Es porque vamos, hoy por hoy, educación. Los niños en la mañana prenden las noticias, ya los niños ya ven las noticias. Los jovencitos ya ven las noticias. No, eso sí es muy terrible. Sí, entonces... Lo que vemos y los propios maestros hoy etiquetan a sus chiquitos. Claro. ¿Con cuánta frecuencia llega también a nuestra clínica? Los maestros mandan a los pequeñitos de 3 años porque son muy inquietos, ¿no? Es que bueno que sean inquietos. Claro, es la naturaleza del ser humano al nacer, pero empieza ya la domesticación. El de control, ¿no? Total. Y pues después de todo hay que entender a los pobres maestros, después de todo se les sale de control. Pero entonces habremos de cuestionar el modelo de educación y el sistema. A eso voy. Digo, porque al final de cuentas, que se tenga. Es que fíjate ¿qué elementos puede tener un maestro finalmente de inteligencia emocional? Mis maestros de primaria y de veras sí, los admiro y les agradezco, porque era una educación dura.
Era bueno, es educación, que también era una educación disciplinada. Bueno, mi papá me compartía y era realmente en otro extremo. No, pero no, fíjate que no era otro extremo. A usted me tocó. Simplemente mi papá, sí. era disciplina. Pero sí se iba cada uno tendrá su propio concepto. Fíjate que sí se iba no estoy de acuerdo. Fíjate que la autoestima y el yo se conforma precisamente a partir de un sistema de creencias, ¿no? Y hay quien, yo me acuerdo, yo era buenísima desde muy pequeña para la oratoria y tenía un asesor particular para mí. Yo llegaba bien. ¿En qué colegio estudiaste? Llevaba puro 10 en oratoria. ¿Tú llevabas puro 10 en oratoria? Usted. No, sí, por supuesto. Bueno, ya en la secundaria y preparatoria estuve en el Colegio México. Cuando estaba en la primaria. Yo vengo del Colegio Cristóbal Colón de Hermanos Lasallistas. Ya. Déjame terminar con mi ejemplo, yo era muy buena para la oratoria, llegaba cargada de energía y con muchas ganas, y lo primero que me hacía mi asesor era exhibirme delante de todo el mundo, y no, está mal, Celia, tú lo puedes hacer mejor. ¡Wow! ¿Y sabes qué me decía? Es que es para sacarte lo más fuerte que tú... No es la forma de educar, me parece, ¿no? No es la forma, pero y creo que hoy es pero manera... ¿sabes qué? Pero creo que sí lo hicieron. Sí. Sin embargo, no fortalecieron esa autoestima, esa autocarencia, claro, esa aceptación de mis propias habilidades que pudieron haber fluido de manera mucho más armónica, natural. Sí, claro. Hoy tengo quizá ya que pensar antes de actuar, ¿no? Por creencias de ese tipo. Y pero te sirvió la base. Sí me sirvió la base, no necesariamente era la mejor. Es decir, tenemos que ir aprendiendo a modificar las formas hoy, ¿no? Porque mucho de esta autoestima, de estos conceptos, nacen de introyectos, como ese, por ejemplo, ¿no? Es diferente internalizarlo y decir, sí, soy responsable y me gusta levantarme temprano porque yo quiero, no porque tenga que o deba que, porque así fui educada. ¿Cuántas cosas, cuántos actos en mi vida diaria no hago porque tengo o debo, en virtud de las expectativas que mamá, que papá, que la sociedad, que el entorno tenían de mí? O contigo mismo, ¿no? Contigo mismo. Los límites por el exterior. Conmigo mismo en la medida que yo lo internalice, claro, y lo decida, lo elija. Sí, claro. No porque fue impuesto. Pero si tú lo eliges, te queda sensacional. Sí. Pero nos están mandando un corte. Vamos a un corte. 773-1761-10. Continuamos. Ayúdenos a dar con quien resulte responsable. Comuníquese con nosotros. 311-9030. 311-9030. Participe con sus comentarios en nuestro correo de voz. Síguenos en Facebook y en Twitter. @QRRTV. Y en nuestro correo electrónico. Quien resulte responsable. @hotmail.com. Regresamos a quien resulte responsable. Síguenos en Facebook y Twitter. Correo electrónico quien resulte responsable @hotmail.com. Sí, bueno, porque es algo que tienes que llevar día con día, ¿no? Fijarte en ti, quererte a ti mismo y aceptarte cuál eres. ¿Te ayuda a salir adelante? Sí, exacto. ¿Tú te consideras una persona feliz? Sí. ¿Te aceptas a ti misma como eres o te cambiarías algo? No, sí me acepto tal cual. Sí. Muchas gracias. No, ¿de qué? Sí, bueno, es muy importante porque pues te da ese carácter, bueno, te da la forma para que tú vayas haciéndote, te da las bases para que tú decidas qué es lo que quieres hacer. ¿Tú te consideras una persona valiosa? Sí. ¿Consideras que eres digna del respeto de los demás o se gana? Sí me siento digna y sí se gana. Obviamente no puedes exigir respeto si tú mismo no lo das. Por último, ¿te aceptas a ti misma como eres o te cambiarías algo? No, sí me acepto porque realmente, pues así como soy, es como por todo lo que he vivido. Y pues todas las cosas que he vivido han sido buenas o malas, pero realmente pues sí estoy feliz con lo que tengo y como soy. Sí es importante porque es una forma de lograr que las personas hagan algo con su vida, en cuestión profesional o sentimental. ¿Tú te consideras una persona feliz? No todo el tiempo. Pero en su mayoría. Pero en su mayoría, sí. Digo, en la vida hay que estar triste, enojados, felices. Yo creo que es parte de la vida, si no, no estarías vivo. ¿Y si te aceptas a ti misma o cambiarías algo en ti? No, yo creo que los defectos son parte de las cualidades. Entonces, no puedes encontrar
cualidades en una persona si no reconoce sus defectos. Entonces yo creo que hay que aceptar nuestros defectos para poder ser felices con nuestras cualidades. Gracias, amigos. Es que estábamos aquí hablando de Juan Pablo II. Segundo, sí. Ese líder por antonomasia, sí. Digo, sí. Digo, vamos, la estima, la paz, la tranquilidad, la paz que transmitía simplemente con la mirada, ¿no? Con la mirada. Eso es actitud, sí, eso es una paz interior que emana al exterior. Eso es lo maravilloso. Sí. Tanto lo positivo como lo negativo lo reflejas. Y no necesitas verlo en persona para que te refleje esa paz. No. Exactamente. Simplemente ver a su persona, a su figura, simplemente la figura. Yo he dicho que fue el líder de la década. Totalmente de acuerdo. Sí. Totalmente, ¿no? Esa autoestima que todo, ¿no? Sí. ¿Qué hacer? ¿Cómo volvernos muchas veces a los adultos? Y no quedó muy clara la posición de cuando pierden el empleo, cuando baja su autoestima o cuando de repente hay un problema conyugal. Muchas veces, bueno, yo he escuchado eso, no sé si funcione, ¿no? Que de repente dicen, bueno, existe un problema, ¿no? Bueno, ya te pasó que te quedaste sin empleo, pero tú te estás enfocando única y exclusivamente a tu problema, a eso que te quedaste sin empleo, entonces ya tienes 20,000 problemas, ¿no? Me dicen, ve a tu alrededor y qué es lo bueno que tienes, ¿no? Bueno, tienes una familia, tienes hijos, una esposa que te apoya. Entonces, si empiezas a ver eso, entonces empiezas a lo mejor a ver de otro punto de vista tu problema. Sí, Brice, pero vamos, obviamente Celia nos dirá exactamente qué hacer, pero la gente, como lo dije, que acaba de comprar su casa o que tiene su casa, que está pagando, vamos, independientemente, el hecho de que, pues sí, existe tu esposa al lado, pero pues en la casa tiene que entrar lana porque hay que pagar colegiaturas, hay que pagar el préstamo, la hipoteca, en fin, y obviamente mandas tu solicitud y luego le llamamos, o simplemente hay un problema conyugal y empieza a bajar la autoestima, porque el hombre pues ya no se siente amado o la mujer ya no se siente bonita o ya no la quieren, y es donde empieza a caer todo eso. ¿Qué poder hacer? O sea, no hay una varita mágica que pueda cambiar esto. No hay una varita mágica que pueda cambiar esto, especialmente porque no es de la noche a la mañana, pero aprendamos una premisa básica, lo que es, pero no es peor de lo que es, o sea, tampoco lo veas peor de lo que es. No es una situación de catástrofe. Claro, y por otro lado también el hecho de que a partir de tu pareja, a partir de que se te casan los hijos, a partir de factores externos estés fincando y fundando tu nivel de felicidad diario, eso no habla más que de que no te tienes a ti mismo. Acabas de decir una palabra que me encanta y muchas veces nosotros los seres humanos la confundimos. La felicidad no depende del otro, no, jamás. Depende ni de lo otro, es tuya. Es interna. Es tuya. El día que entendamos eso, pero es algo que no sabemos hacer, ¿no? Luis. Por supuesto, que nadie nos enseñó a hacer. Es muy fácil culpar, ¿no? Así es. Tú tienes la culpa de que yo no sea feliz, ¿no? Nadie nos enseñó a hacer, no tenemos sentido de vida propio, no tenemos metas, no tenemos objetivos, no tenemos esa parte de vida propia que nos permita así darle importancia a cada área de nuestra vida, pero solo la que tiene, ¿no? Claro, sí. De manera tal que sea cual sea hoy nuestras circunstancias en la vida, aprendamos a determinar nosotros nuestras circunstancias, Federico. Sé que no es fácil. Sé que sobre todo el medio ambiente en el que estamos viviendo, las circunstancias, bueno, de entrada yo diría, por favor, si algo está pasando, revísate, es aquí, es en el interior, trabaja contigo, gestiona tu propio sentido de vida. Gestiona el quererte, el amarte, el revisarte, el elaborar tú tus reglas para tener una buena autoimagen. La autoimagen no solamente depende de cómo te veas, hay muchos otros factores que te hacen ver lindo, guapo, interesante, útil ante el mundo, ¿no? Revisa y no te dejes ir, además, por estándares que están establecidos. Uno siempre, o bueno, por lo menos los chicos adolescentes, que es donde está más fuerte esta parte de la autoimagen, pues se dejan llevar por su medio de referencia, quieren pertenecer. Y ahí se queda, pero, mi amor, si tú te quieres, si tú te ves linda, si tú te ves hermoso, sano, el chiste es que tú te sientas así y lo proyectarás. Por otro lado, basta ya de críticas.
Nos enseñaron a condicionarnos en lo negativo, en criticarnos, en quejarnos siempre. En lugar de crecer. Exacto, en culpar a los demás. Y ojo, alguien que culpa, alguien que sentencia todo el tiempo, alguien que se está quejando constantemente en lugar de buscar oportunidades de respuesta, está destinado a no tener el éxito, a no ser exitoso. No así puedes es culpar que, a los demás. Claro, así es que enfoquemos todas esas energías, ¿no? A aprender. Es como estar recriminándole, ¿no? A tu pareja o estar cobrando la factura. Sí, es que lo que tú no tienes al interior es lo que quieres proyectar, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué hago? Culpo, reclamo. Eso es de oro, ¿no? Eso es de oro. Lo que tenemos enfrente con nuestra pareja, particularmente, aguas, no es tu pareja la que está mal ni la que te está reflejando cosas mal, eres tú. El que lo aguanta, el que no pone un límite. También. Pero sí, claro, pero hay que ponerse límites de amor a nosotros mismos, ni siquiera es con los demás, ¿no? Es como me trato, cómo me quiero, es como con el comercio exterior, ¿no? Las regulaciones no arancelarias responden a eso, a que en mi país se cumplen tales y cuales reglas de calidad, etcétera, etcétera, y nadie entra si no cumple mínimo esto. Pero si yo misma no me quiero, no me respeto, no me aprendo a ver todo lo bueno y maravilloso, ¿por qué espero que el otro venga y me cuide y me quiera? Nos tenemos que cuidar a nosotros mismos. Pues claro. Nadie más lo va a hacer por nosotros. Pero es analizar esa serie de creencias. Pero cuesta, volvemos a lo mismo, pero cuesta trabajo. Esa es una creencia también. Atrevámonos a decir, no, claro que es fácil, claro que quiero. Pero a ver, ¿qué pasa, por ejemplo, con las personas que nos están viendo ahorita en sus hogares, que tienen problemas, conyugales, como lo dije hace un momento? ¿Cómo poder ayudarlos para que vuelvan a retomar esa autoestima, esa confianza? Con la gente que perdió el trabajo, ¿qué tenemos que hacer? Sí, o que ya nos dijiste, hay que levantarse, sí, pero ¿cómo poder levantarte ante esas situaciones que son adversas en ese momento? Ok, valorando lo que tenemos, simplemente el estar vivos, el estar sanos, el estar bien, el tener a nuestros hijos, ya estamos de lado, ya ganamos, ¿sí? Y todo lo demás es para adelante, sí, pero hay veces que la gente le pesa más. Claro. Y eso se va debilitando, lo va debilitando hasta que los vemos de plano en la casa con un temor hasta llegar a salir a la calle. Así es. Y eso es grave y sucede. Claro. Y son las consecuencias de todo esto, ¿no? En programación neurolingüística, que son técnicas de verdad poderosas y al corto plazo, porque es eso lo que tenemos hoy, que encontrar esa manera de vía dormir, distraer a nuestro cerebro consciente, a esa parte de autocrítica, ¿no? Ese diálogo interno que siempre me está diciendo cómo tengo que actuar, ¿no? Que se distraiga un poco y me permita entrar al interior a revisarme, porque el problema grave es que no nos conocemos. ¿Cómo puedes valorar y estimar algo que no conoces? Si yo le pregunto, hago un sondeo en este momento y le pregunto a la gente, dame 10, es más, dame 20 cuestiones negativas que no te gusten, me las sueltan, pero luego. Y nos cuesta mucho trabajo. Siempre decimos, a ver, dime lo negativo, no, mejor dime lo positivo. Y luego pon lo negativo y ¿qué pesa más? Lo positivo. Así es. Pero a la gente le cuesta mucho trabajo identificarse, le cuesta trabajo hablar de sí misma, porque tenemos mucho miedo al rechazo, de no ser amados. Eso tiene que ver con toda nuestra historia familiar. Si somos gente exitosa hoy, o somos gente muy negativa, tiene que ver con dos cosas simplemente. O tiene que ver con una historia familiar que hoy nos conforma con ese yo soy que no nos gusta, o lo autogeneramos, Federico. Yo los invito a que autogeneremos eso. Es cuestión de condicionamiento, de enfoque. La gente exitosa, la gente que va adelante, no niego que no se sienta mal ante un error o inconveniente, pero tiene la habilidad de cambiar su estado emocional y vamos por lo que sigue. Claro. ¿No? O sea, no te puedes quedar abajo. Eso es algo que se genera y se aprende. La mayoría de la gente, desafortunadamente, ante un tropiezo, como pareciera natural, ¡ay! Te me caes, y entonces el estado emocional está de la fregada, y entonces ¿qué clase de decisiones crees que puedes tomar con ese estado emocional? Las erróneas se va es peor. Es como, vamos, fíjate, yo creo que tenemos un ejemplo muchas veces, y lo comenté, ¿no? Del señor que se queda en la casa, o igual, la señora que se va al esposo y se queda acostada. ¿Sí?
¿qué pasa? Su autoestima está bajo. Yo creo que al momento, a la luz del día, es levantarse y vamos para arriba y hacer, cambiar, vamos. Y yo creo que esa es la manera que tú te vas a dar cuenta lo que te tienes que amar a ti mismo para poder cambiar. Estas señoras que se encuentran en esto, Ceci, o los señores, y Celia, ha sido de siempre, ya lo adopté, no pasa nada. Realmente, ¿cómo pedirles a ellos que cambien y de qué forma darles ese manual para que puedan cambiar su vida? Nada más basta con creértelo a ti mismo. Basta con tomar el nivel de conciencia. Y sí, hay cuestiones y hay actitudes, Briseida, que con el solo nivel de conciencia, decir, a ver, si esto me está funcionando, si es real, o lo puedo cambiar, reinventar, atrevámonos, sí, ¿no? Pero si no, también exhorto e invoco a todas las instancias, por favor. E invoca. Sí. Por supuesto. Esto es el resultado, ya es el fruto de las semillas que han sido sembradas en todas las instancias. Ese sistema de educación donde nuestros niños se están formando, por favor, tiene que ser cambiado, tienes toda la razón. ¿Quiénes? Sí, las destrezas de habilidades y de herramientas y de conocimientos en cuanto a la parte de ser maestros. Pero la otra parte, la de su propia autoestima, la de la propia querencia, ¿realmente las tienen? Y señores, a esta vida venimos a ser felices, Federico. Felices, que es lo que nos cuesta. Sí, Celia, ¿dónde te puede localizar la gente? ¿Dónde puede buscarte? Estamos en todos los teléfonos, estamos en el 35 48 80 07 y 5603 0738 en la Ciudad de México. Estamos listos de verdad para coadyuvar en esto que es además nuestra responsabilidad, y por otro lado un privilegio. Los que tenemos la oportunidad de estar bien, de habernos autogenerado nuestro propio concepto de vida y hemos aprendido a querernos, tenemos que transmitirlo, es una responsabilidad, es un privilegio. Estamos en el correo electrónico renacermexico@gmail.com y bueno, el Centro de Educación Emocional Renacer México está como siempre a tu disposición. De verdad, a este mundo venimos a ser felices y a eso se aprende, Federico. Celia Covarrubias. Sí. Con eso gracias por haber estado con nosotros. Encantada, Federico. Briseida Velasco, con el gusto saludarte, pero igualmente, sobre todo, gracias a usted por habernos permitido llegar a sus hogares. Buenas noches y nos vemos el día de mañana. Hasta mañana. Un gusto. Esto fue Quien Resulte Responsable. Periodismo de investigación crítica y denuncia sin censura. Hasta la próxima, donde continuaremos buscando a quien resulte responsable.